¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida de un caballero en la Edad Media? No el mito romántico, no las novelas ni los cuentos de hadas, sino la verdad, cruda y brutal. Sí, sé amersati. En este video hablaremos en español y te llevaremos a un viaje inmersivo, a través del barro, la sangre y el hielo, para que descubras si tú podrías haber sobrevivido como un auténtico caballero medieval. Ser caballero no era un privilegio fácil de obtener. Nacer noble era solo el primer paso. Desde los 7 años, los futuros caballeros eran arrancados de sus hogares, enviados como pajes a servir a señores más poderosos. No era una vida de estudio ni de diversión. Era servicio, disciplina, obediencia. Aprendían a montar a caballo, a limpiar armas, a servir la mesa, a respetar jerarquías. Aprendían a ser invisibles hasta que llegara su momento. A los 14, el niño se convertía en escudero. Ahora sí, se acercaba a la guerra. Seguía a su señor al campo de batalla. Cuidaba su caballo, su armadura. Observaba cómo morían los hombres, cómo gritaban, cómo sangraban. A veces tenía que arrastrar el cuerpo de su amo de entre cadáveres, salvarle la vida o vengarla. A los 21 años, si había sobrevivido y si su señor lo consideraba digno, era armado caballero. Una ceremonia solemne, una promesa de servir a Dios, al rey y a los débiles. Pero fuera del ritual, la vida no cambiaba. El barro seguía pegado a sus botas, la sangre seguía en sus manos. Las guerras eran constantes. Cruzadas, disputas por tierras, venganzas entre familias nobles, rebeliones campesinas. Un caballero no conocía la paz. Y aunque el honor y la gloria eran palabras bonitas, lo que veía en el campo de batalla era otra cosa. Imagina estar allí. El cielo cubierto de nubes negras. El olor de la sangre mezclado con sudor y estiércol. El sonido de las espadas chocando. Los gritos. El caos. La muerte a cada paso. La armadura, símbolo de nobleza, era también una jaula. Pesaba hasta 30 kilos. Era difícil moverse. Más difícil respirar. En verano se convertía en un horno. En invierno, en una trampa helada. Si caías al suelo, necesitabas ayuda para levantarte. Si te golpeaban en la cabeza, el zumbido podía dejarte inconsciente. O peor. No había antibióticos. No había anestesia. Una herida podía matarte en días. La gangrena era una sentencia de muerte. Las amputaciones realizadas con cuchillos sin esterilizar eran brutales. Muchos sobrevivían sin una pierna, sin una mano, sin la razón. El frío era otro enemigo. Los inviernos medievales eran largos, oscuros y crueles. Durante las campañas militares, los caballeros dormían a la intemperie. El hielo se colaba por las grietas de sus ropas. Los dedos se ennegrecían, la piel se abría, la fiebre subía. Muchos no despertaban. Incluso en los castillos, el frío no perdonaba. Las piedras no aislaban. El viento silbaba por los corredores. Solo los fuegos de las cocinas y las pieles de animales ofrecían algo de calor. Pero no era suficiente. Incluso los nobles temblaban en sus camas, bajo mantas empapadas de humedad. El hambre también era constante. Cuando la guerra devastaba las cosechas, todos sufrían, incluso los caballeros. El pan negro, duro y amargo, era la comida más común. La carne era un lujo, y muchas veces salada hasta lo incomible. El agua no era segura. La cerveza y el vino diluido eran más fiables, pero no más nutritivos. Las enfermedades intestinales eran frecuentes. La disentería podía vaciar un campamento en días. La fiebre, los vómitos, el dolor abdominal. No había cura. Solo reposo, o la muerte. El cuerpo de un caballero, aunque fuerte, no era invulnerable. Y a todo esto se sumaba el miedo. Un miedo más profundo que la guerra o la enfermedad, el miedo a la condenación. La Iglesia dominaba cada rincón de la vida. Los caballeros debían ser hombres de fe. Confesaban sus pecados antes de cada batalla. Rezaban durante horas. Temían morir sin absolución. Se creían demonios, en brujas, en castigos divinos. Se temía al infierno más que al filo de una espada,
Muchos se unían a cruzadas solo para ganar indulgencias, para limpiar sus almas. No luchaban solo por tierras, sino por el cielo. Pero no todos eran santos. El código de caballería, ese ideal de justicia, piedad y valentía, no siempre se respetaba. Muchos caballeros saqueaban aldeas, mataban inocentes, tomaban lo que querían por la fuerza. El poder los corrompía, y el oro hablaba más fuerte que los votos de honor. La lealtad era frágil, se cambiaba de bando por tierras, por matrimonios, por ambición. Las traiciones eran comunes, las venganzas inevitables. La guerra no era justa. Era un juego sangriento donde los peones siempre perdían. Un caballero debía saber cuándo luchar y cuándo retirarse, cuándo mostrar valor y cuándo fingir obediencia. Los débiles no duraban, los ingenuos menos aún. Y aun si sobrevivía a todo, ¿qué le esperaba al final? La vejez no era piadosa. Las heridas mal curadas se abrían de nuevo. El dolor en las articulaciones era constante. La vista fallaba. La memoria también. Muchos caballeros terminaban sus días solos, olvidados, sin tierras ni familia. Otros, encerrados en monasterios, tratando de expiar sus pecados. Algunos, con suerte, eran recordados en canciones que no contaban la verdad. ¿Y tú? ¿Podrías haber sobrevivido a la vida de un caballero medieval? Esta fue solo la mitad de la historia. En la próxima parte, conocerás los rituales más oscuros, las traiciones más brutales y los secretos que la historia ha tratado de enterrar. Prepárate para adentrarte aún más en la oscuridad de la Edad Media, porque la guerra no era el único enemigo del caballero. A veces, el peor peligro estaba dentro de su propio castillo. Crees que ya has visto lo peor. Has sobrevivido al campo de batalla, al invierno helado, al hambre y a la enfermedad. Pero la verdadera oscuridad del mundo medieval no siempre estaba en el exterior. Muchas veces vivía detrás de las murallas del castillo. La vida dentro de una fortaleza no era un cuento de hadas. No había salones llenos de luz ni banquetes diarios. Lo que predominaba era la humedad, la intriga y la vigilancia constante. Cada palabra mal dicha podía costarte una acusación. Cada mirada fuera de lugar, una enemistad eterna. Las alianzas entre nobles eran tan frágiles como el hielo. Un caballero podía dormir entre sus hermanos de armas y despertar con una daga entre las costillas. La traición era tan común como el pan enmohecido. Por eso, muchos no confiaban en nadie, ni siquiera en su escudero. El poder no era un derecho, era una lucha diaria. Para mantenerlo, había que casarse bien, pactar con el enemigo, mentir, manipular y, a veces, matar. Algunos caballeros murieron por honor, otros por ambición, muchos por amor, pero la mayoría por una decisión equivocada. Las mujeres también eran piezas en este juego cruel. Una dama podía ser la clave para expandir un feudo o la causa de una guerra. Muchas fueron casadas a los 14 años con hombres que les doblaban la edad. Y aunque las historias románticas hablan de princesas y trovadores, la realidad era abuso, silencio y sumisión. Un caballero que se enamoraba sin permiso del linaje estaba perdido. Los códigos sociales eran férreos. El amor libre no era una opción. La sangre noble era más valiosa que la voluntad. Y si el deseo se volvía escándalo, la espada era la sentencia. Pero no todo era guerra, política y conspiración. También había rituales. Algunos nobles eran profundamente supersticiosos. Se bañaban en sangre de animales buscando protección, usaban amuletos contra los malos espíritus, consultaban a monjes y alquimistas antes de tomar decisiones importantes. El miedo a lo desconocido era constante. Muchos caballeros llevaban reliquias colgando del cuello, un fragmento de hueso, una espina de la corona de Cristo, un trozo de tela bendecida. Se creía que esos objetos podían salvarte de una flecha o garantizarte la victoria en un duelo. Era fe, pero también desesperación. La medicina no ayudaba mucho. Si te enfermabas dentro del castillo, lo más probable era que el médico te sangrara.
literalmente. Se creía que extraer sangre equilibraba los humores del cuerpo, pero lo que conseguían era debilitar aún más al paciente. Los sangrados, los vomitivos, los purgantes, eran remedios peores que la enfermedad. Y aún así, muchos sobrevivían, a fuerza de juventud, resistencia o simple suerte, pero las cicatrices, físicas y mentales, no desaparecían. Un caballero veterano era un hombre atormentado, por los rostros que vio morir, por los gritos de sus enemigos, por lo que hizo y por lo que no pudo evitar. El duelo también era parte de su vida, no solo en batalla, un insulto, una mirada desafiante, una palabra fuera de lugar, y la espada salía. Los códigos de honor exigían que se respondiera. No hacerlo era mostrar cobardía. Y la cobardía era la muerte social. Los duelos eran rituales. Había reglas, testigos, a veces árbitros. Pero al final el acero decidía. No siempre el más fuerte ganaba, a veces el más rápido, o el más despiadado. Y cuando no luchaban con espadas, lo hacían con palabras. Las intrigas cortesanas eran un campo de batalla invisible. Mentiras susurradas, promesas rotas, cartas falsificadas. Todo era válido si servía al propósito. Afuera, el pueblo seguía su vida. Miserable, sometido, resignado. Para el campesino, el caballero no era un héroe. Era un señor que cobraba impuestos, que exigía servicio militar, que tomaba lo que quería sin pedir permiso. La relación era de poder, no de admiración. Y cuando el pueblo se alzaba, el caballero debía decidir, reprimir o escuchar. La mayoría elegía la violencia. Las rebeliones eran aplastadas con brutalidad, aldeas quemadas, cuerpos colgados como advertencia. La espada no solo defendía, también dominaba. Pero incluso el más poderoso caía. Una mala cosecha, una epidemia, una guerra perdida, y el castillo quedaba vacío. Las piedras frías, cubiertas de musgo. El escudo, olvidado. El nombre, borrado de los libros. Pocos caballeros morían en sus camas. Algunos lo hacían en campos extranjeros, lejos de su hogar. Otros, traicionados por sus aliados. Algunos consumidos por enfermedades. Los más desafortunados, ejecutados por el mismo rey al que juraron lealtad. La muerte no era el fin. Para muchos, el juicio divino era el verdadero temor. Por eso, antes de morir, buscaban confesarse, donar a la iglesia, construir capillas. Querían limpiar su alma, borrar su pasado, aunque fuera con monedas de oro. Pero el alma no siempre se libera. Muchas historias hablan de castillos encantados, donde los espíritus de caballeros caídos aún vagan. Hombres que murieron con deudas de honor, con promesas rotas, con pecados sin perdón, y que no encuentran descanso. Hoy, cuando vemos películas o series medievales, vemos la estética, pero no el peso, no el dolor, no la verdad. Vemos la gloria, pero no el sacrificio. La vida de un caballero no era nobleza, era sobrevivencia. Y sin embargo, algo nos fascina. Tal vez sea el coraje, tal vez el drama, tal vez la idea de vivir con propósito, aunque ese propósito te destruya. Ser caballero no era vestir una armadura, era cargar con ella. Todos los días, en cuerpo, mente y alma. ¿Sobrevivirías tú? ¿Soportarías la carga? ¿O te quebrarías bajo su peso?